Comparta nomás. Por mientras voy a hacer una breve introducción de usted. Ya, ya, Entonces, el doctor Felipe Palacios, él es hematólogo y ejerce en la red UC Christus y también en el Hospital La Florida. Respecto a sus estudios, hizo su pregrado en la Universidad de Concepción. Después hizo EDF en Magallanes y después de eso hizo la especialidad en medicina interna y la sub en hematología, ambas en la UC. Entonces, voy a darle paso a usted, doctor, para que haga su tesis sobre urgencias hemato-oncológicas. ya. Súper. Muchas gracias por la introducción, Matías. Así que, bueno, yo como les comentaba, soy Felipe Palacios, hematólogo. Así que vamos a hablar sobre urgencias hemato-oncológicas. Este es un tema que es bastante amplio. Vamos a tratar de acotarlo para poder conversar bien de esto durante esta hora. Así que vamos a comenzar con un caso clínico. En este caso se trata de un paciente de 56 años con antecedentes de infección por VIH en terapia antirretroviral bien controlada con carga viral indetectable, el cual consulta por un cuadro de 3 semanas de compromiso de estado general, sensación febril, baja de peso, diaforesis nocturna, síntomas B en el fondo, y acude a urgencia por este cuadro. Y dentro de los exámenes de laboratorio iniciales destaca un ácido úrico elevado, una lactatohidrogenasa muy alta, sobre 3000, em, y bueno, pacientes evaluados por sospecha de un síndrome linfoproliferativo, sospecha de linfoma, y se realiza un PET-CT, y podemos observar, digamos, estas lesiones marcadamente hipermetabólicas, supra e infradiafragmáticas. Se le tomó una biopsia y tras tomar la biopsia al paciente se le iniciaron corticoides como para el manejo de síntomas y el paciente evoluciona con una serie de alteraciones en los exámenes de laboratorio que podemos ver aquí. Podemos ver que el paciente evoluciona con, bueno, por un lado está con una falla renal, está con hiperfosfemia bastante marcada, el LDH se disparó por los cielos, presenta hipercalemia, ¿ya? Así que, siguiendo con este tema, vamos a hablar primero de síndrome de lisis tumoral. Em, la lisis tumoral podemos definirla como un estado fisiopatológico que deriva de una incapacidad de nuestro organismo de mantener la homeostasis de los electrolitos y del ácido úrico debido a una destrucción masiva de células neoplásicas y la liberación de sus contenidos intracelulares. Em, Esta imagen, digamos, de Nature Review Disease Primers de lisis tumoral es bastante ilustrativa, nos muestra que todo lo que es la masa tumoral, digamos, de alguna neoplasia, aquí nosotros tendemos a hablar de linfoma, pero puede ser otro tipo de neoplasia de alta tasa proliferativa. Este conjunto de células tiene una gran cantidad de potasio intracelular, fósforo, ácidos nucleicos que van a ser metabolizados en ácido úrico y si este contenido es liberado en un momento agudo, rápidamente podemos observar que las concentraciones de los electrolitos van a aumentar bruscamente a niveles que pueden llegar a ser incompatibles con la vida, digamos. De ahí la importancia de poder identificar a los pacientes de mayor riesgo y tener medidas preventivas como para evitar complicaciones derivadas de esto. Entonces la lisis tumoral va a ser más frecuente en neoplasias, especialmente hematológicas. Las neoplasias hematológicas suelen ser, digamos, de alta tasa de recambio celular y además muy quimiosensibles. Entonces, las leucemias agudas y los linfomas, que son muy agresivos, pueden presentar lisis tumoral incluso de manera espontánea debido a la alta velocidad de crecimiento tumoral o una vez expuestos a quimioterapia e incluso corticoides, ya que algunas de estas enfermedades, como los linfomas, son muy sensibles al efecto de los corticoides. Em, Existen algunas neoplasias que son, como les mencionaba, más frecuentemente asociadas con el síndrome de lisis tumoral. En general, las neoplasias hematológicas, como les señalaba, pero también algunas neoplasias sólidas, como algunos tipos específicos de cáncer pulmonar, como el cáncer pulmonar de células pequeñas, que puede tener una alta tasa proliferativa o tumores de células germinales, neoplasias testiculares, por ejemplo, pueden ser muy sensibles a la quimioterapia y también pudiera llegar a presentarse lisis tumoral en esos contextos, pero suele ser menos frecuente que lo que observamos con leucemias agudas y linfomas. Desde el punto fisiopatológico, de vista fisiopatológico, lo que ocurre es que hay una lisis
digamos, celular rápida, que como les señalaba anteriormente puede ocurrir en forma espontánea porque tenemos una masa tumoral bastante grande que, digamos, hay algunas zonas del tumor que ya no reciben una irrigación adecuada y eso lleva a necrosis. Todo esto antes de que el paciente reciba tratamiento y por supuesto una vez que el paciente ya inicia terapia con corticoides, quimioterapia, radioterapia y eso induce muerte celular. La muerte de estas células va a generar una liberación masiva de componentes intracelulares, los cuales por algún lado, por ejemplo, debido a la hipercalcemia que se produce o la liberación masiva de fósforo que quela el calcio y por tanto genera hipocalcemia, por un lado puede llevar a alteración del punto de vista cardiovascular, con irritabilidad del músculo cardíaco, lo cual puede derivar a arritmias que pueden ser graves, incluso paro cardíaco o falla cardíaca. Por otra parte, la hipocalcemia va a generar, bueno, tétano, básicamente, como manifestación. También esta hipocalcemia va a llevar a disminución del potencial convulsivo, digamos, del umbral convulsivo a nivel del sistema nervioso, y esto puede llevar a manifestarse como convulsiones. Por otro lado, el aumento del ácido úrico también va a llevar a, digamos, falla renal aguda, lo cual también puede verse exacerbado si en concomitancia el paciente no está adecuadamente hidratado o está expuesto a fármacos que son potencialmente nefrotóxicos. Y al producirse falla renal aguda, que muchas veces es oligúrica, esto va a empeorar la situación, va a generar un mayor círculo vicioso, por decirlo de alguna manera, con mayor hipercalcemia, hiperfosfemia, etcétera. ¿Ya? Entonces, muchas veces los pacientes que desarrollan una lisis severa con falla renal oligúrica pudieran llegar a requerir hemodiálisis. Para el diagnóstico de lisis tumoral existen criterios ya conocidos hace bastantes años. Principalmente se utilizan los criterios de Cairo-Bishop, que digamos por una parte están los criterios de laboratorio y por otra parte criterios clínicos. Los criterios de laboratorio van a corresponder principalmente a la hiperuricemia, a la hiperfosfemia, hipercalemia, hipocalcemia, ¿ya? Y puede ser que nosotros tengamos un síndrome de lisis tumoral que sea solo de laboratorio, que el paciente no tenga ninguna manifestación clínica aún, eh, pero cuando el paciente ya tenga una falla renal aguda, por ejemplo, una creatinina sobre 1,5 S, el límite superior de lo normal, o digamos un aumento respecto a su basal mayor a 0,3 miligramos decilitro, o una caída de la diuresis, una oliguria, menos 0,5 ml kilo hora por más de 6 horas, eso ya es una manifestación clínica de lisis tumoral o un paciente que presenta una arritmia o una muerte súbita, digamos, que pensamos que pudo haber sido causada por hiperfosfemia o hipercalemia, o además de esto, convulsiones, digamos, falla cardíaca, etcétera, que pensemos que haya sido causado por hipocalcemia, perdón, ¿ya? Entonces, para que hablemos de un síndrome de lisis tumoral establecido, al menos tienen que haberse cumplido dos criterios de laboratorio y un criterio clínico, y en general se dice que esto tiene que ocurrir dentro de una ventana de tiempo eh, de al menos 24 horas, y esto puede ocurrir desde 3 días antes del inicio de una quimioterapia o un tratamiento corticoides hasta 7 días después. Hablamos de antes del tratamiento porque, como les comentaba, los pacientes pueden hacer lisis espontánea antes de que hayan partido con un tratamiento. Bueno, esto es un poquito lo mismo, así que esto no lo vamos a repetir. Igual la presentación la van a tener disponible posteriormente. Entonces, cuando tenemos pacientes que estimamos que tienen riesgo de desarrollar lisis tumoral, es importante ver qué estrategias podemos tener para poder evitar un desenlace desfavorable. Entonces, es súper importante identificar cuáles son aquellas neoplasias que pudieran tener mayor riesgo de lisis tumoral o qué tratamientos podrían tener mayor riesgo de asociarse a lisis tumoral, identificar elementos clínicos o de laboratorio que nos orienten a que el paciente tenga una alta carga tumoral de base, como el hecho de que el paciente venga con un ácido úrico ya muy elevado de base, con una LDH, una lactato deshidrogenasa elevada, como era el caso que presentamos en la viñeta, que tenga mucha leucocitosis, por ejemplo, una leucemia que tiene mucha leucocitosis, una hiperleucocitosis, o un paciente que tiene sospecha de linfoma y tiene gran masa tumoral o alguna masa tumoral bulky, como decimos nosotros, en las imágenes. Por otra parte, los pacientes que tienen edad avanzada y comorbilidades como falla renal
o insuficiencia cardíaca son pacientes que son de mucho mayor riesgo y que la probabilidad de que tengan complicaciones en contexto de lisis es bastante más alta. Entonces, generalmente los pacientes que estamos evaluando en este contexto hemato-oncológico, vamos a medir los electrolitos, basalmente el ácido úrico, el calcio, el fósforo, la función renal. Es importante en este contexto evitar el uso de medicamentos nefrotóxicos como antiinflamatorios, IECA, digamos, en fin. Generalmente lo recomendable es que los pacientes estén prehidratados antes de iniciar algún tipo de tratamiento, si estimamos que son de riesgo de lisis eh, al menos unas 24 o 48 horas antes de comenzar. La verdad es que el tipo de fluido y la cantidad de fluido es algo que puede variar de acuerdo a donde lo lean, pero en general se habla de por lo menos unos 2,5 a 3 litros metro cuadrado al día. eh, Principalmente o lo que tendemos a utilizar más es suero fisiológico, solución salina, y tendemos a buscar que se logre una diuresis de al menos 2 ml kilo hora en este periodo, al menos hasta 48, 72 horas tras iniciar tratamiento, ¿ya? Muchas veces puede que sea necesario forzar diuresis con el uso de diuréticos y muchas veces antes se hablaba de necesidad de alcalinizar la orina en este contexto, pero la verdad es que actualmente esto no se recomienda porque podría empeorar la hiperfosfemia. Eh, en pacientes, por ejemplo, que tienen una leucemia aguda y que tiene una hiperleucocitosis, o sea, sobre 50, 100 mil blancos, muchas veces es necesario hacer una citorreducción previa con algunos tratamientos antes de iniciar la quimioterapia definitiva, eh, como utilizar hidroxicarbamida, por ejemplo. En pacientes que tienen linfomas de alta carga tumoral, a veces es recomendable que antes de iniciar lo que es la quimioterapia citotóxica, propiamente tal, se utilicen corticoides en dosis bajas, pues se ha visto que esto podría mejorar el estado funcional del paciente si es que éste ya tenía algún deterioro clínico previo atribuible al linfoma y podría disminuir el riesgo de lisis. Ahora, hay que tener mucho cuidado, en particular con el llamado linfoma de Burkitt. El linfoma Burkitt es un tipo específico de linfoma B que es muy agresivo, muy proliferativo, es prácticamente la neoplasia más altamente proliferativa que existe y estos casos en particular, que de hecho el caso de la viñeta correspondía a uno de estos, son muy sensibles al tratamiento e incluso un poco de corticoides podría generar una lisis masiva de riesgo vital. Entonces eso hay que tenerlo muy muy presente. Y por ejemplo, bueno, cuando tenemos linfomas B, muchas veces se utiliza un anticuerpo anti-CD20, que es el rituximab, y a veces para reducir el riesgo de lisis se podría diferir su uso algunos días después de iniciar corticoides o el resto de la quimioterapia, ya que esto podría disminuir el riesgo de lisis, ¿ya? Y en pacientes que se estima que pudieran ser de muy, muy alto riesgo, como un paciente con un linfoma Burkitt, muchas veces es bueno trazar un plan previo junto con los nefrólogos y los médicos intensivistas, eh, como para tener a este paciente en un monitoreo estricto e incluso en algunos casos extremos de mayor riesgo, uno podría incluso considerar que el paciente tenga ya instalado un catéter de diálisis para comenzar una diálisis lo más pronto posible si ya se avisoran signos de falla renal aguda, ¿ya? Entonces los pacientes que son de muy alto riesgo muchas veces se manejan directamente en UPC y con un monitoreo muy frecuente de los electrolitos y de la función renal. Ahora, ¿qué estrategias entonces podríamos utilizar para prevenir la hiperuricemia? Em, Acá habitualmente existen dos cosas que uno podría considerar. Una cosa es inhibir la producción de ácido úrico, ya mediante la inhibición de la santina oxidasa. Esto en el fondo lo que va a inhibir va a ser la producción de ácido úrico, por tanto esto es como idealmente que uno lo utilizara en forma previa a que el paciente tenga hiperuricemia, pero una vez que el paciente ya está con hiperuricemia, la verdad es que en ese momento, en agudo al menos, el allopurinol o el febuxostat no van a ser tan efectivos para reducirlo en ese contexto, ¿ya? Bueno, existen estudios randomizados que nos han mostrado que el allopurinol o el febuxostat uno sea mejor que el otro. Siempre recordar que el allopurinol requiere modificación de dosis de acuerdo a función renal. ¿Y qué pasa con los pacientes que ya tienen el ácido úrico basalmente elevado? En esos casos lo que se podría utilizar es la rasburicasa, que es una uratoxidasa recombinante, y que esta sí va a poder metabolizar el ácido úrico,
se metaboliza hacia alantoína, que la alantoína es, digamos, hidrosoluble y puede ser excretada a través de la orina. Entonces la rasburicasa sí es muy efectiva para reducir el ácido úrico si el paciente ya tenía el ácido úrico basalmente elevado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema de la rasburicasa? Que aquí, bueno, está la dosis que se plantea, digamos, y como les señalaba, la rasburicasa es muy efectiva para reducir la hiperuricemia. Un paciente que está con una hiperuricemia severa en menos de 24 horas ya podría estar resuelta con el uso de la rasburicasa. Entonces, en algunos casos se puede considerar su uso incluso en forma profiláctica en neoplasias que consideramos de muy alto riesgo y que además el paciente ya está con hiperuricemia o ya tiene un daño renal, una falla renal de base. También podría ser una alternativa en pacientes que no pueden ser volemizados agresivamente, por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Sin embargo, pese a lo anterior, la evidencia actual no respalda, digamos, en forma categórica que el uso de la rasburicasa reduzca realmente el riesgo de hacer lisis, que los pacientes presenten falla renal o que disminuya la mortalidad, ¿ya? Y de hecho, además, tiene también efectos adversos como riesgo de anafilaxia o riesgo de metahemoglobinemia, que en el fondo requiere medición de la glucosa 6-fosfato en forma previa como para poder ver si se puede usar, ¿ya? Entonces, todas estas cosas hacen que la rasburicasa no tenga un uso tan amplio. De hecho, no está como aprobada por el ISP y es muy difícil acceder a ella acá en Chile. Entonces, en la práctica, la verdad es que es muy difícil acceder a la rasburicasa y nosotros, la verdad, no la tenemos. Eh, y el tema, digamos, es que el principal outcome que mejora es la reducción del ácido úrico, principalmente eso. ¿Qué pasa si el paciente ya tiene una lisis tumoral establecida, ya está con alteración hidroelectrolítica, manifestaciones clínicas? El paciente debe ser monitorizado en una unidad de alta complejidad como UTI o unidad de paciente crítico. Se debe hacer monitoreo de los electrolitos, del perfil bioquímico, de la falla renal, que puede hacer incluso cada 8 horas durante el periodo de mayor riesgo. Obviamente hay que tratar de volemizar al paciente, como les comentaba, forzar diuresis si es necesario. Si el paciente presenta hipercalemia, considerar el uso de medidas de manejo de hipercalemia, como el uso del gluconato de calcio, uso de medidas de Schiff, uso de diuréticos, como les comentaba, resina de intercambio, e incluso diálisis si la hipercalemia es refractaria, y en los lugares en que está disponible la rasburicasa pudiese utilizarse en este contexto. Ya, eso es lo que quería señalarles respecto a la lisis tumoral. Este, digamos, es otra pequeña viñeta de un caso. Esta es una paciente de 36 años, sin antecedentes mórbidos previos significativos, y que la paciente esencialmente consulta en urgencia por un cuadro de 3 semanas de compromiso de estado general, disnea de esfuerzos, petequias y equimosis en extremidades, a lo cual se agrega en forma aguda una cefalea intensa y fotofobia, y acude a urgencia. En este contexto, a la paciente se le hace un TAC de cerebro. El TAC de cerebro muestra un hematoma, un sangrado intraparenquimatoso. Y dentro de los exámenes de laboratorio destaca que la paciente tiene anemia, tiene una trombocitopenia, aunque leve, y se observa presencia de algunos blastos en sangre. Entonces la presencia de esta bicitopenia, más presencia de algunos blastos, nos hace sospechar que pudiese haber aquí una leucemia aguda. Y destaca que dentro de las pruebas de coagulación la paciente presenta un fibrinógeno muy, muy reducido. Por tanto, en este contexto lo que uno plantea es que el paciente podría estar haciendo una coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Esto lo vamos a pasar más rapidito porque entiendo que hay otra clase de CID, así que esto lo voy a pasar un poquito más rápido. La SID, bueno, es un trastorno intravascular adquirido y que es potencialmente riesgo vital. Básicamente se produce una activación sistémica de la coagulación. La fibrinolisis se altera su regulación, existe injuria al endotelio y eso lleva a microtrombosis a nivel de la microcirculación. Entonces la coagulación está activada en forma difusa, se están consumiendo factores de coagulación, plaquetas, mediante microtrombosis que están ocurriendo a nivel, digamos, como le decía yo, microvascular. Y la CID tiene múltiples etiologías que pudieran evolucionar desde una fase que incluso es asintomática en un comienzo y que solo uno la detecta en exámenes de laboratorio, hasta una fase avanzada donde hay hemorragias o disfunción orgánica. Y la verdad es que
esto, bueno, un capítulo que, como les decía, lo van a ver aparte o quizás ya lo vieron ya más extensamente, pero en el fondo la CID tiene muchas etiologías como pues, sepsis grave, paciente politrauma, urgencias obstétricas y en el contexto de los cánceres, las neoplasias sólidas, digamos, o leucemias agudas especialmente pueden asociarse a desarrollo de CID. En la CID, básicamente tenemos una coagulopatía donde existen varias alteraciones de laboratorio que después uno las integra en un puntaje diagnóstico. Básicamente se caracteriza por trombocitopenia, suele ser por consumo, se prolongan los tiempos de coagulación, el TP, el TTPA, por consumo de los factores de coagulación, el fibrinógeno también disminuye y además aumenta los productos de degradación de fibrina como el dímero D. Entonces, esta sumatoria de hallazgos en el fondo nos permite establecer el diagnóstico de CID. Cada alteración por sí sola es inespecífica, pero la sumatoria de ellos nos pueden permitir hacer este diagnóstico, para lo cual existen varios score pronósticos, pero el más conocido es el de la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, que de acuerdo a la severidad de estas alteraciones nos permite asignar un puntaje y en base a ese puntaje, si tiene 5 puntos o más, es compatible con CID. Ahora la CID tiene un fenotipo que es bastante heterogéneo. La CID puede tener un fenotipo más bien trombótico, donde el paciente esté predominando trombosis, que tenga trombosis de grandes vasos, y en esos contextos probablemente lo que va a predominar va a ser el uso de tratamiento anticoagulante, pero en el otro extremo del espectro están los pacientes con un fenotipo hemorrágico, donde obviamente no vamos a considerar la anticoagulación, sino que aquí vamos a suplementar factores de coagulación con el fin, digamos, de evitar o reducir los sangrados. Entonces, bueno, lo fundamental en estos casos obviamente va a ser tratar la condición de base, ¿ya? Tratar la causa subyacente de la CID. Digamos aquí, si el paciente está con sangrados, un fenotipo más hemorrágico, vamos a tratar de mantener el recuento plaquetario sobre 30.000 con transfusiones, vamos a tratar de mantener el fibrinógeno sobre 150 o 100 dependiendo del escenario. Puede que consideremos uso de vitamina K en algunos casos y en casos muy específicos terapia antifibrinolítica, pero eso en casos muy, muy seleccionados. Eh, si los pacientes no tienen sangrado o trombosis evidente, pero estamos sospechando una CID, en algunos casos podría haber beneficio de uso de heparina. Y por supuesto cuando existe una trombosis, digamos, clínicamente evidente o falla orgánica en relación a trombosis, en esos casos se usa anticoagulación. Entonces la terapia aquí va a variar mucho dependiendo del fenotipo que esté predominando en un paciente propiamente tal. Y digamos, una cosa muy muy importante es que existe un tipo específico de leucemia aguda, que es la leucemia promielocítica o M3, que su característica principal es la tendencia a desarrollar CID, es el tipo de leucemia aguda que más CID produce. Eh, el mensaje aquí es que esta es una leucemia que, a diferencia de otras leucemias agudas, tiene un pronóstico muy muy favorable. Estos son pacientes que se pueden curar en la mayoría de los casos. Sin embargo, existe un periodo, que es el periodo inicial de presentación de los pacientes, donde existe una coagulopatía muy, muy marcada, con mucha tendencia a la hemorragia, y estos pacientes se mueren de hemorragias. Entonces existe aproximadamente un 15% de pacientes que se mueren durante el primer mes tras el debut por sangrados. Y este riesgo se puede reducir mediante el uso precoz de un medicamento que es el ácido transretinoico o ATRA, que es un agente diferenciador que, digamos, está bastante establecido que mientras más precoz lo demos en ese contexto de sospecha de leucemia promielocítica, más vamos a reducir el riesgo de sangrado y muerte de estos pacientes. Y si estos pacientes ya salen de esta fase aguda, la gran mayoría de ellos, o todos en la práctica, se van a curar gracias al tratamiento. Entonces, es súper importante identificar a estos pacientes de forma precoz mediante la medición de pruebas de coagulación y especialmente el fibrinógeno en todos los pacientes que evaluemos con debut de leucemia aguda. Bueno, estas son algunas consideraciones más prácticas del manejo de la CID en promielo. Son pacientes que son muy graves, que tienen mucho riesgo hemorrágico, deben ser monitorizados en unidad, digamos, bueno, UTI o UPC.
tratar de no realizar procedimientos invasivos innecesarios, ya que son pacientes que están con mucha tendencia al sangrar, pueden sangrar de días, digamos, pueden hacer grandes hematomas con catéteres, digamos, entonces el riesgo es bastante alto. Tratar de no invadirlos, a menos que la coagulopatía ya esté bastante controlada, ¿ya? Estos pacientes uno les está controlando seriamente las pruebas de coagulación, el fibrinógeno, cada 8 o 12 horas según la severidad del cuadro, y en esos casos vamos transfundiendo crioprecipitado o fibrinógeno, digamos, según sea hipofibrinogénemia o no, y eventualmente plaquetas digamos, factores de coagulación de acuerdo a lo necesario. Ya, este es otro casito más. Trato de ir rápido porque el tiempo ahí nos juega en contra. Otra paciente, 36 años, coincidencia, porque esta paciente, estos casos son reales los que he señalado hasta el momento. Y esta paciente consultó en urgencias por un cuadro inespecífico de compromiso de estado general, sensación febril, cefalea, y se le agregó disnea progresiva en las últimas 48 horas. Esta paciente, los exámenes de laboratorio evidenciaron una hiperleucocitosis mayor a 150.000, de lo cual el 95% de estos glóbulos blancos son blastos, o sea, esto corresponde a una leucemia aguda ya de entrada. Entonces, una paciente que está debutando con una leucemia aguda y la paciente evolucionó con una falla respiratoria, destacó la presencia de infiltrados pulmonares bilaterales. Obviamente en este contexto uno puede pensar, por supuesto, una infección siempre va a estar en el diferencial, neumonía en paciente inmunosuprimido, por supuesto. Sin embargo, existe un tipo de falla respiratoria muy específica a este setting del paciente que está debutando con una leucemia aguda, que corresponde a lo que se presenta en el contexto de la leucostasia, ¿ya? Entonces aquí la leucostasia es una condición muy grave, pero es importante hacer la diferencia entre conceptos, porque una cosa es la hiperleucocitosis, que la hiperleucocitosis corresponde solamente a tener glóbulos blancos altos, leucocitos sobre 50 o 100.000 por microlitro, dependiendo de donde uno lea esto, mientras que la leucostasia va a ser el síndrome clínico que deriva o puede derivar de la hiperleucocitosis debido a que se producen alteraciones a nivel microvascular. Digamos, tenemos tantos glóbulos blancos a nivel de la microvasculatura, que esto genera hipoxia tisular. Además, se pueden producir fenómenos inflamatorios que tienden a producir disfunción orgánica. Entonces, los órganos principalmente target de la leucostasia van a ser los pulmones y el sistema nervioso central. Lo más frecuente es que uno vea disnea, falla respiratoria, hemorragia alveolar, en fin, de rápida instalación en contexto de una leucemia aguda. Y el otro órgano target principal va a ser el sistema nervioso central, donde podemos tener distintos grados de compromiso de conciencia. Déficit neurológico focal, digamos, hasta llegar al coma, ¿ya? Y bueno, hay otros órganos que pudieran tener manifestaciones, pero suele ser algo menos frecuente. Entonces, como les señalaba, cuando tenemos muchos leucocitos o blastos a nivel de la microcirculación, esto va a generar hipoperfusión orgánica y además se produce daño endotelial local que genera microhemorragias y todo esto se va sumando y va generando disfunción de órganos, como pueden ver, infiltrados pulmonares, digamos, puede haber a nivel del sistema nervioso microhemorragias, digamos, en muchos sitios del cerebro, y esto generar distintos grados de alteración de conciencia. Eh, Ahora, es importante tener en cuenta que no todos los pacientes con los glóbulos blancos elevados tienen el mismo riesgo de hacer una leucostasia, ¿ya? Aquí hay que hacer la diferencia entre lo que son leucemias agudas y leucemias crónicas, ¿ya? ¿Y esto de qué depende? Depende del tamaño de la célula involucrada, ¿ya? En las leucemias agudas, lo que tenemos predominando en la sangre son blastos. Los blastos son células que suelen ser más grandes que los glóbulos blancos más maduros. Mientras que, por ejemplo, en leucemias crónicas como la leucemia linfocítica crónica, las células que circulan en la sangre son principalmente linfocitos maduros. Y estos linfocitos maduros son células pequeñas. Entonces, un paciente con una leucemia linfática crónica puede tener más de 100.000 blancos, pero estos 100.000 blancos son en su gran mayoría linfocitos y estos circulan sin ningún inconveniente,
no van a generar síntomas de leucostasia y muchas veces el paciente va a estar asintomático. Entonces ese paciente, como pueden ver, su riesgo de leucostasia es prácticamente nulo. Por otro lado, tenemos las leucemias linfoblásticas agudas, que si bien son leucemias agudas, pudieran tener algún riesgo de leucostasia, pero estos blastos son más pequeños que los que se observan en las leucemias mieloides agudas. Entonces, para que una leucemia linfoblástica aguda tenga una leucostasia, estamos hablando de glóbulos blancos sobre 300.000 a 400.000. Pero el tipo de enfermedad que nos puede dar mayor riesgo de leucostasia en general son las leucemias mieloides agudas, especialmente aquellas leucemias que son monocíticas, como las M5, ¿ya? Porque en estos casos los blastos involucrados son grandes, son células grandes, entonces estos pacientes podrían hacer manifestaciones de leucostasia incluso con 50.000 blancos hacia arriba, ¿ya? Entonces, como pueden ver, el riesgo de leucostasia va a ir variando de acuerdo al tipo de enfermedad, ¿ya? Ahora, cuando el paciente se presenta con leucostasia, eh, digamos, cuando hay leucostasia propiamente tal, digamos, no lisis, no CID, la leucostasia en sí es una emergencia, se debe manejar rápidamente y el tratamiento involucra citorreducción, es decir, reducir esos glóbulos blancos lo más rápidamente posible. Lo ideal siempre en estos casos va a ser realizar quimioterapia. La quimioterapia es lo que más rápido va a reducir estos glóbulos blancos. Sin embargo, muchas veces estamos enfrente, tenemos pacientes que aún no tienen un diagnóstico específico de un tipo de leucemia, todavía no sabemos qué quimioterapia van a recibir, se están evaluando, entonces hay que hacer algo y todavía no sabemos cuál es la quimio ideal. En esos casos uno podría considerar una terapia que es la leucoféresis, que es una terapia extracorpórea donde el paciente, bueno, el paciente se le instala un catéter de diálisis y se le conecta una máquina de aféresis, como esas máquinas que hay cuando uno va a donar plaquetas, ¿ya? Y esa máquina va removiendo el exceso de glóbulos blancos, ¿ya? Y eso es una medida que en forma transitoria nos podría ayudar a disminuir los glóbulos blancos en este contexto. Sin embargo, es algo que se utiliza solo como medida de salvataje, ¿ya? Y otra cosa es que en estos contextos, el paciente que está con leucostasia sintomática, puede que esté con anemia, por ejemplo, anemia severa, digamos, hay límite. En esos contextos, mientras la sangre está con una viscosidad aumentada debido a estos glóbulos blancos, ahí muchas veces somos más restrictivos con las transfusiones, ¿ya? Pero en general el manejo de esto, lo ideal va a ser tratar de llegar a la quimioterapia que le corresponda al paciente, porque eso es lo que más rápidamente va a controlar el cuadro. Bueno. Y esto un poquito lo mismo de la leucoféresis, ¿ya? O sea, la leucoféresis solo va a estar considerada cuando tenemos una leucostasia y el paciente tiene síntomas de leucostasia, disfunción respiratoria o pulmonar o cerebral, digamos, en este contexto. Ya. Otra cosa que es frecuente en el paciente oncológico, hemato-oncológico, es lo que llamamos la neutropenia febril. La neutropenia febril, bueno, está claramente definida como un cuadro de fiebre mayor o igual a 38,3 en forma aislada o sobre 38 que se mantiene por más de una hora en un paciente que tiene un recuento absoluto de neutrófilos bajo 500 o digamos que está bajo 1000 pero que sabemos que por quimioterapia que acaba de recibir, esperamos que ese recuento va a bajar bajo 500 dentro de las siguientes 48 horas, ¿ya? En este contexto, el paciente, digamos, está con una neutropenia severa, el riesgo de que una infección pase a una sepsis grave y genere mortalidad es bastante alto, por eso se considera una emergencia oncológica. Lo ideal es que en nuestras urgencias, digamos, el paciente manifieste que es un paciente que está en quimioterapia y con fiebre, porque eso tiene que activar un proceso en el cual el paciente rápidamente sea atendido. Para que sea cultivado, se le tomen hemocultivos u otros cultivos según la situación y comience tratamiento antibiótico endovenoso rápidamente, ojalá dentro de la primera hora desde que se le ha hecho el triage, ¿ya? Mientras más tiempo pase entre la consulta y el inicio de los antibióticos, exponemos a nuestro paciente a mayor riesgo de que una infección pase a una bacteremia, a una sepsis, un shock séptico. Son pacientes que pueden evolucionar en forma desfavorable muy rápidamente. Son pacientes que
están con quimioterapia, por efecto de la quimioterapia tienen mucositis, hay inflamación del tracto gastrointestinal y en esos contextos es muy fácil que los pacientes hagan bacteriemias desde el tubo digestivo o desde alguna otra puerta de entrada. Entonces, cuando un paciente llega con neutropenia febril, es importante hacer un examen físico dirigido, buscando lesiones en las mucosas, buscando lesiones en la piel, digamos, zonas donde puede haber habido una infección. Si el paciente tiene un catéter, evaluar si ese catéter tiene o no signos de infección. Considera en este contexto que debido a la neutropenia severa, incluso un tacto rectal podría generar algún grado de bacteremia, por tanto en este contexto está contraindicado hacer tacto rectal mientras el paciente está con neutropenia severa. El paciente se le tienen que tomar hemocultivos de sangre periférica y si tiene un catéter también se debe cultivar el catéter venoso central. En este contexto hacemos exámenes de laboratorio general, muy importante evaluar la función hepática y renal, porque son criterios que nos van a ayudar a definir el riesgo de estos pacientes, eh, y se hacen imágenes de acuerdo al foco clínico que se esté sospechando, ¿ya? Eh, es muy importante saber qué quimioterapia recibió el paciente, hace cuánto lo recibió, porque en base a eso vamos a tener una estimación de cuánto va a durar este periodo de neutropenia. En muchos casos que se recibe quimioterapia citotóxica, generalmente uno ve el desarrollo de neutropenia a los pocos días, pero aproximadamente a la semana de la quimioterapia. Y el periodo de neutropenia puede durar entre 1 a 2 semanas en general. Y ese es el periodo en el cual el paciente tiene mayor riesgo de hacer neutropenia febril. Es importante conocer las profilaxis antimicrobianas que recibe el paciente. Nosotros generalmente en los pacientes que sabemos que por el esquema de quimioterapia que van a recibir pueden tener riesgo de neutropenia febril, dejamos antibióticos profilácticos. Entonces es importante saber si el paciente está utilizando o no esas profilaxis. Por supuesto, es importante tener la información microbiológica de si el paciente ha tenido otras infecciones, si estaba colonizado o no, porque eso va a influir en el esquema antibiótico a utilizar. Y muchas veces este esquema antibiótico a utilizar va a estar definido por cada centro, por cada hospital o clínica en base a la microbiología local. Entonces es como difícil decir a ciencia cierta cuál es el esquema que todos tienen que usar, porque eso va a estar muy dependiente o va a estar sujeto a la microbiología local y a lo que haya definido el equipo de infectología. Em, Uno puede establecer, estratificar el riesgo de las neutropenias febriles en base a un puntaje, que es el puntaje MASC, que si el puntaje es sobre 21 puntos, el riesgo de complicaciones graves podría ser bajo y en algunos casos seleccionados uno podría considerar el tratamiento ambulatorio, ¿ya? Mientras que si el puntaje es bajo 21, el riesgo es alto, ¿ya? Este puntaje considera los síntomas, si es que el paciente ha tenido hipotensión o no, si tiene otras comorbilidades, si la patología es un tumor sólido, la edad, eh, y en general, en qué pacientes vamos a considerar la hospitalización cuando la neutropenia es profunda, un RAN bajo 100, o sabemos que esta neutropenia va a durar más de una semana, si el paciente tiene comorbilidades grandes o si tiene una mucositis severa, que en el fondo es inflamación de las mucosas del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el intestino o incluso el ano. Entonces, cuando hay una mucositis severa, eso puede impedir que uno pueda recibir medicamentos por vía oral o que estos se absorban adecuadamente. O si existe algún grado de disfunción renal o hepática, todas estas cosas van a hacer que uno se incline por hospitalizar al paciente. Y la verdad de las cosas es que los pacientes en quimioterapia hematológica que están con neutropenia febril en general son todos de alto riesgo y habitualmente a todos los hospitalizamos. Mientras que aquellos pacientes que pudiéramos considerar como de bajo riesgo y que quizás podríamos manejar de manera ambulatoria, van a ser aquellos pacientes que tienen un puntaje de riesgo bajo, que sean pacientes que tengan una logística y una red de apoyo adecuada, que en caso de cualquier complicación puedan acceder rápidamente a la urgencia, y en general van a ser pacientes en quimio de tumores sólidos principalmente y que no tengan criterios de riesgo. Y en esos casos seleccionados uno podría considerar algún tratamiento como ciprofloxacin o con amoxiclavulánico. Pero como les decía, son casos bien, bien seleccionados. Em, entonces el tratamiento que uno va a dar a las neutropenias febriles, uno va a dar un tratamiento empírico. Como les dije, esto va muy basado en, digamos, el esquema o en la microbiología local, pero a grandes rasgos uno podría decir que eh, la cobertura inicial en un paciente de alto riesgo debe incluir, digamos, algún medicamento que tenga efecto antiseudomónico.
ya que cura pseudomonas, entonces eso va a considerar el Tazonam, por ejemplo, el cefepime o eventualmente carbapenémicos, pero insisto nuevamente, esto va a depender de las guías locales, ¿ya? En algunos casos, no en todos, uno va a considerar agregar cobertura contra gram positivos, es decir, banco, en aquellos pacientes que pudieran tener más riesgo de tener algún gram positivo, que serían aquellos pacientes que llegan choqueados, o sea, que llegan con inestabilidad hemodinámica, le vamos a dar una cobertura de amplio espectro de entrada, cuando estemos sospechando que el foco sea el catéter, cuando existe celulitis, neumonía o antecedente de colonización por Staphylo aureus, ya, y no aparece ahí, pero la mucositis importante, extensa, también es un criterio que uno considera muchas veces para agregar cobertura con vancomicina. Eso es el tratamiento empírico inicial y la verdad es que posteriormente se va a ajustar de acuerdo a los cultivos, de acuerdo al foco que se logre identificar y muchas veces bajo la tutela de los infectólogos, ¿ya? Que nos van a retar si nos pasamos algunos días con un antibiótico que no es el más adecuado a su criterio. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente está con fiebre que persiste, han pasado más de 3 días de tratamiento y el paciente sigue haciendo fiebre y es un paciente que aún está neutropénico, que esperamos que va a seguir neutropénico, como puede ocurrir en el caso de las leucemias? Ahí hay que estar constantemente revaluando el foco, repetir cultivos, muchas veces los repetimos cada 48 horas y dependiendo del setting, a veces consideramos agregar terapia antifúngica empírica o dependiendo de la estrategia a utilizar, a veces se miden marcadores fúngicos como el beta-D-glucano o el galactomanano para definir si es que el paciente pudiera estar haciendo una infección fúngica y tratar eso en base a esa sospecha. Ahora, ¿cuánto debiera durar el tratamiento de la neutropenia febril? En general, por lo menos que el paciente haya cumplido 48 horas sin fiebre y que se esté recuperando, se haya recuperado el RAN, ¿ya? Muchas veces puede que utilizamos también para acortar el periodo de neutropenia el uso de medicamentos estimuladores de colonias de granulocitos como el filgrastim o Neupogen, lo cual ha visto que acorta, digamos, la duración del periodo de neutropenia. Bueno, para ir avanzando, ya nos queda poquito. La siguiente emergencia oncológica de la que vamos a hablar es la hipercalcemia maligna. La hipercalcemia es frecuente en algunos tipos de cáncer, es una de las alteraciones metabólicas más frecuentes y en general se suele asociar a un mal pronóstico o a una alta carga tumoral. Y la verdad es que existen varios mecanismos distintos que pueden variar de acuerdo al tipo de neoplasia. En algunos casos existe producción de un péptido relacionado a PTH, con un PTH símil, que va a hacer que, bueno, eso va a activar los osteoclastos, digamos, y por ese lado vamos a tener mayor hipercalcemia. Y esto va a ser lo más frecuente, especialmente en cánceres como el pulmonar escamoso u otros tipos de neoplasias escamosas. Algunas neoplasias van a tener una mayor destrucción de hueso a nivel local, como ocurre en el mieloma o en un cáncer de mama metastásico, ¿ya? Eh, Hay algunos linfomas donde existe una dihidroxilación de la vitamina D, eh, donde el mecanismo va a depender de vitamina D y eso es lo que va a generar la hipercalcemia. Y en algunos casos mucho más raros existe producción ectópica de la PTH, ya así como una PTH análoga que se produce en algunos tumores, va a generar la hipercalcemia. Entonces, cuando el paciente tiene una hipercalcemia especialmente severa, esto puede causar poliuria, puede generar en consecuencia deshidratación y falla renal aguda prerrenal. eh, la hipercalcemia también puede generar constipación, digamos, debilidad muscular y en algunos casos compromiso de conciencia, incluso convulsiones, ¿ya? Y siempre considerar recordar corrección del calcio como para conocer realmente el nivel de calcio en este contexto y medir calcio iónico. Entonces, como podemos ver, existen varios mecanismos. Entonces, en varios tipos de tumores sólidos, digamos, puede haber producción de análogos de PTH, puede haber dihidroxilación de la vitamina D, puede haber también PTH ectópica, que, digamos, van a aumentar la absorción intestinal de calcio, van a aumentar la reabsorción renal de calcio y van a disminuir la excreción, lo cual va a ir aumentando, digamos, la calcemia y, digamos, en tumores como el mieloma o las metástasis de cáncer de mama, existe destrucción local de hueso con supresión de la actividad osteoblástica,
va a haber osteólisis local y eso también va a contribuir con la hipercalcemia, ¿ya? Entonces, que como pueden ver, hay varios mecanismos que distintas neoplasias tienen y que nos llevan a la hipercalcemia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando un paciente se presenta con una hipercalcemia maligna? Que a todo esto no lo puse ahí, pero una forma importante que nos puede ayudar a diferenciar la hipercalcemia maligna de aquella hipercalcemia que se debe, por ejemplo, a un hiperparatiroidismo primario es esencialmente la medición de la PTH. Entonces, un paciente con hipercalcemia tumoral en general va a tener una PTH suprimida, mientras que el hiperparatiroidismo va a tender a tener PTH elevada o inadecuadamente normal para el nivel de calcio que tiene el paciente. ¿Ya? Entonces, bueno, uno de los pilares del manejo va a ser la hidratación con suero fisiológico, digamos, abundante, buscando también la mantención de una diuresis, digamos, al menos 1 ml kilo hora, si es necesario utilizar diuréticos, especialmente si hay sobrecarga hídrica o si el paciente tiene insuficiencia cardíaca. También nos vamos a basar en el uso de terapias como los bifosfonatos, como el ácido zoledrónico, que eso bueno, va a depender de la función renal del paciente, o eventualmente el uso de denosumab, que pudiéramos utilizar en pacientes que tienen falla renal. Eh, digamos, especialmente si el paciente tiene falla renal, como les decía, o si ha tenido refractariedad a los bifosfonatos, ¿ya? Eh, Ocasionalmente se utiliza también la calcitonina, la verdad es que nosotros no la utilizamos mucho, no está muy disponible, puede lograr una reducción precoz del calcio, pero suele presentar taquifilaxis y después perder efecto, ¿ya? Entonces, en general, la verdad las cosas es que no usamos mucho la calcitonina, generalmente con hidratación, con bifosfonatos y además corticoides, muchas veces resulta suficiente para controlar la hipercalcemia, especialmente cuando tenemos una hipercalcemia en contexto de linfoma o mieloma múltiple. Generalmente en esos casos la hipercalcemia va a responder a corticoides, ¿ya? Pero también cuando tenemos hipercalcemias severas, por ejemplo, una hipercalcemia sobre 18 miligramos de cilitro, que no responde a las medidas médicas anteriormente señaladas, a veces puede ser necesario recurrir a hemodiálisis para resolver la hipercalcemia tumoral. Ya nos queda menos, vamos a alcanzar dentro del tiempo, ¿ya? El síndrome de vena cava superior, pueden ver ahí una imagen donde tenemos varias masas mediastínicas, que es lo que uno suele ver en este contexto. Es una emergencia oncológica donde existe una obstrucción del flujo de la vena cava superior porque existe compresión, ya sea por un tumor o algún tipo de trombosis. Hay algunos settings no neoplásicos donde puede haber vena cava superior, pero en este contexto de la neoplasia, tumores, especialmente mediastínicos, como tumores cáncer pulmonar, por ejemplo, timoma o con mayor frecuencia linfomas, generan compresión eh, de la vena cava. eh, Generalmente el 70% de estos casos van a ser de origen maligno y como les comentaba, principalmente cáncer pulmonar o linfoma, pero también pacientes que tienen catéteres pueden hacer trombosis en relación a los catéteres y eso también generar vena cava. En el síndrome de vena cava, debido a la obstrucción del flujo del retorno venoso desde, digamos, la porción superior del cuerpo, se puede producir edema facial, edema cervical, que también le llaman esclavina, y edema de las extremidades inferiores. Puede haber distensión venosa, circulación colateral, digamos, disnea y tos, ¿ya? Y en casos graves puede llegar a haber compromiso de conciencia por edema cerebral o puede haber estridor, ¿ya? Y la verdad es que la imagen que nos va a demostrar esto, obviamente va a ser un angiotac que nos va a demostrar la presencia de alguna masa, compresión u obstrucción del flujo de la vena cava superior. Y en estos casos, bueno, la verdad es que existen varios, bueno, existen puntajes que nos permiten evaluar el riesgo clínico, la severidad de la compresión de vena cava. Digamos, uno podría considerar algunas medidas como especialmente el paciente que estamos evaluando para darle algún tratamiento, que está estable, eh, mantenerlo, bueno, acostado con la cabecera levantada, siempre tratar de hacer el mayor esfuerzo por tener alguna demostración histológica mediante algún tipo de biopsia antes de realizar cualquier tipo de tratamiento. Ya eso siempre va a ser lo ideal. Siempre vamos a tratar de que el paciente se logre una biopsia, si es que no es quirúrgica, por lo menos una punción por radiología intervencional, por broncoscopía, etcétera. Pero tratar de tener una biopsia antes de iniciar tratamientos que pueden alterarnos la histología
y que nos pudieran influir negativamente para elegir el tratamiento más adecuado en forma posterior, ¿ya? Entonces, los tratamientos que uno haría para una vena cava superior va a depender mucho del tipo histológico del tumor. Los tumores que suelen ser quimiosensibles, como los linfomas, el cáncer pulmonar de células pequeñas o los tumores germinales, suelen ser bastante sensibles a la quimio o a la radioterapia. Entonces, muchas veces este tipo de terapias son las que nos van a llevar a controlar rápidamente la masa tumoral y resolver los síntomas de la vena cava superior. Hay algunos casos en los cuales pudiera considerarse el uso de algún stent endovascular en forma transitoria, especialmente en cuadros graves o que no están respondiendo a las medidas previamente señaladas. Los corticoides pudieran ser de utilidad, especialmente el linfoma, y la anticoagulación, la verdad es que la evidencia no la respalda tanto si es que no hay trombosis, ¿ya? Y hemos tenido casos ahí, digamos, pero ya es bastante raro, donde hay masas, digamos, así extensas, gigantes, con presión incluso del corazón, donde a veces ha sido necesario incluso recurrir a medidas como el ECMO, ¿ya? Pero eso es bastante inusual. En general, estos tumores tienden a ser afortunadamente bastante quimio y radiosensibles, así que generalmente el tratamiento los reduce rápidamente. Y para finalizar, que es la última emergencia hemato-oncológica de la jornada, tenemos la compresión medular metastásica tumoral, que se va a tratar de una compresión de la médula espinal o el saco dural por algún tipo de metástasis epidural. Eh, Aquí lo más importante va a ser qué tan sintomático está el paciente al momento de identificar esto. Cuando ya el paciente está con una paraplegia, lamentablemente ya llegamos tarde. Eso es lo que no debería pasar. Ese es un paciente que muchas veces ya tiene una lesión medular, ya ha tenido una médula muy comprimida, donde su irrigación también ya se ha visto afectada y lamentablemente muchas veces eso ya es irreversible. ¿En qué tumores puede ocurrir esto? Tumores de mama, metástasis de cáncer pulmonar, de próstata, y dentro de lo hematológico, el mieloma múltiple, que tiende mucho a comprometer el esqueleto, especialmente la columna, puede generarnos compresión medular y ocasionalmente los linfomas. Y en general, el primer síntoma que a uno le debería, digamos, generar alarma en un paciente que sabemos que tiene una neoplasia es el dolor, la dorsalgia. La dorsalgia o dolor lumbar nuevo, progresivo, digamos, que el paciente no tenía previamente y que es persistente, a uno le debería preocupar en este contexto y evaluar alguna imagen para descartar una compresión medular. Ya cuando se va agregando paresia o paraplegia, esto ya está más avanzado, ¿ya? Y también un síntoma que pudiera presentarse antes del déficit motor pudiera ser alguna disfunción esfinteriana, que aquí lo que uno podría ver es el desarrollo de vejiga neurogénica o constipación, ¿ya? Ahora, si detectamos una compresión medular, esto es una emergencia, se debe realizar una resonancia lo más pronto posible para poder evaluar el grado de compromiso y se debe iniciar un manejo inmediato. Por una parte se considera el uso de corticoides. Los corticoides, digamos, especialmente en las patologías hematológicas, nos pueden ayudar a desinflamar, digamos, esa lesión lo más pronto posible. Eh, Sin embargo, muchas veces, y acá es donde nos van a colaborar principalmente los traumatólogos de columna o los neurocirujanos, en muchos casos va a ser necesario realizar una cirugía descompresiva en forma urgente como para resolver la compresión, y posteriormente también tendría rol la radioterapia para el control local de la lesión. Muchas veces nosotros vamos a estar dando un tratamiento como quimioterapia, pero cuando tenemos una lesión focal ahí sintomática que está generando compresión, la radioterapia va a ser más rápida como para resolver la compresión, ¿ya? Pero si es algo que puede ser operable y descomprimible por vía quirúrgica, se trata de hacer eso, ¿ya? Así que aquí siempre que identificamos una compresión medular, evaluación por equipo de columna y junto con el equipo de columna definir cuál va a ser la conducta a posterior, ¿ya? Si es que hay que hacer cirugía o si se recomienda radioterapia, pero todo esto es algo que se debe evaluar y definir
lo más pronto posible, porque aquí el tiempo, digamos, es médula, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y en las neoplasias hematológicas, bueno, corticoides, quimioterapia, radio, y entonces acá una cosa muy importante definir al momento de si se va a, bueno, se va a determinar si hacer o no radioterapia, es evaluar previamente la estabilidad de la columna y allí es donde va a ser fundamental la opinión del traumatólogo. Si el traumatólogo nos dice que la columna está estable, a lo mejor podemos ir a una radioterapia directamente, si no, en caso contrario, muchas veces hay que operar antes y después hacer radioterapia, ¿ya? Pero esta es una complicación que es devastadora si se nos pasa, porque si el paciente ya está pléjico, las probabilidades de que se recupere de esto son bajas y esto ya nos va a afectar adversamente pese a cualquier tratamiento que hagamos después del cáncer, ¿ya? Entonces, recordar que la dorsalgia va a ser el síntoma más precoz en estos pacientes y ante la sospecha realizar una imagen de columna, ojalá una resonancia, y actuar rápido en este contexto. Así que eso era lo que les quería comentar respecto a la emergencia oncológica. Hicimos un barniz de múltiples de estas complicaciones, digamos, lo más resumido posible para que pudiera caber dentro de este espacio de tiempo. Así que no sé si hay alguna consulta, algo que quisiéramos evaluar. Muchas gracias, entonces, doctor Palacios, por su excelente clase. Entonces, como dijo, Muchas vamos a gracias. abrir un espacio para preguntas. Cómo funciona es que nos van a enviar las preguntas por el chat y a medida que aparezcan, se las vamos a leer. Bueno, no hay problema. Hola, doctor. Acá tengo pregunta de Francisco Martínez, que pregunta, ¿por qué Ya. el halopurinol no sería útil cuando ya hay hiperuricemia? ¿No evitaría que siga aumentando? O sea, en el fondo no es que no se pueda utilizar. Igual si el paciente está con hiperuricemia, vamos a dejarle el lopurinol y lo vamos a mantener, digamos. Pero no va a ser eficaz en reducir la hiperuricemia ya establecida. O sea, si este es un paciente que yo le voy a comenzar quimioterapia mañana, ese paciente va a llegar con un ácido úrico alto, sabemos que va a tener más riesgo de lisis. Yo le voy a dejar el lopurinol para que no le siga aumentando el ácido úrico, pero ese ácido úrico no me va a bajar solo con el lopurinol y es allí donde idealmente si yo lo tuviera disponible usaría la rasburicasa. Lamentablemente, como le digo, no siempre está disponible y ahí muchas veces lo que podemos hacer es, bueno, prehidratar bien, dar el lopurinol y cruzar los dedos, digamos. Acá Sofía García nos pregunta, doctor, muchas gracias por la clase, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. En los casos de leucostasia, ¿cómo uno sopesa el riesgo-beneficio de la citorreducción considerando el riesgo potencial de síndrome de lisis tumoral? ¿Existen scores o ciertos Ah, aspectos a considerar? ya, mira, esa es una excelente pregunta porque muchas veces lo que nos pasa a consecuencia de la citorreducción es la lisis, ¿ya? De hecho, la paciente del caso que pusimos ahí, que es un caso real, esa paciente se le hizo una leucoféresis que ayudó a ganar tiempo, después recibió quimio y al día siguiente de la quimio los glóbulos blancos de 150.000 bajaron a 4.000. Entonces, esa disminución abrupta de la masa tumoral circulante obviamente generó una lisis tumoral, ¿ya? Entonces, claro, lamentablemente en ese contexto es muy difícil prevenir la lisis tumoral, pero la lisis tumoral dentro de todo es más manejable que una leucostasia. La leucostasia, si no la tratamos en forma urgente, el paciente se va a morir, eso categórico, se va a morir, ¿ya? Pero la lisis, esa lisis pudiéramos manejarla con diálisis en el peor de los casos. Bueno, es evidente que también puede haber un riesgo de hipercalemia refractaria y paro eventualmente, pero poniendo en balanza ambas cosas, digamos, acá nos vamos a lanzar a tratar la leucostasia lo más urgentemente posible y si se produce lisis, bueno, la manejaremos con las herramientas que tengamos e inclusive la diálisis si llega a ser necesario. Súper. Sofía también nos pregunta, ¿en qué contexto podría considerar manejo de neutropenia febril en un hospital de baja o mediana complejidad? ¿Siempre iría a derivar o puedo intentar manejo en estos centros? Ya, es buena pregunta. La verdad es que en general, cuando hay una neutropenia febril, lo ideal es que se maneje en un centro, digamos, donde está tratando cáncer o que cuente con infectólogo por lo menos. Entonces, generalmente va a ser un centro de referencia. Ya, esto principalmente porque en muchos casos la neutropenia febril
va a requerir estudio microbiológico adecuado, si esta neutropenia febril es prolongada, va a requerir estudio, búsqueda de hongos, entre otras cosas, digamos, ¿ya? Ahora, una neutropenia febril, digamos, de bajo riesgo, tal vez eventualmente en casos seleccionados uno podría manejarlo en un hospital de baja complejidad, pero siempre con asesoría o contacto directo con oncología e infectología, digamos, ¿ya? Pero en general uno trata que el paciente esté cerca del centro donde se está tratando, o al menos dejar las instrucciones, digamos, adecuadas para poder manejarlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos pacientes que son de regiones, se vienen a administrar la quimio, pero después vuelven a su ciudad. Ahí uno les recomienda que vayan a la urgencia, digamos, más cercana en caso de fiebre, pero tratamos de que, digamos, de mantenernos en contacto con ellos o con el médico que los está viendo como para poder orientarlos. Pero eh, pacientes de mayor gravedad, como de leucemia, por ejemplo, que pudieran tener neutropenias más prolongadas y mayor riesgo de infección fúngica, en general, tratar de manejarlo en un centro de referencia. Acá otra pregunta de Dominique Proboste. Nos pregunta, ¿el síndrome de hiperviscosidad sería similar en su tratamiento al de hiperleucocitosis? Ah, ya. Ya, esa es una buena pregunta. Un síndrome de hiperviscosidad puede ocurrir por otras cosas también. Ya no lo mencioné acá, pero, por ejemplo, tenemos patologías como el mieloma múltiple o dentro de los linfomas una condición bastante rara que es la macroglobulinemia de Waldenström, donde existe producción excesiva de inmunoglobulina M. Son moléculas de un alto peso molecular. La IgM es un pentámero. Entonces, una gran cantidad de IgM en sangre va a generar una mayor viscosidad sanguínea y eso también va a generar un cuadro clínico que es el síndrome de hiperviscosidad, donde el paciente puede tener manifestaciones neurológicas, cefalea, mareos, mayor riesgo hemorrágico, ¿ya? En esos casos existen exámenes que permiten evaluar la viscosidad sanguínea, existe una cosa que se llama viscosimetría sérica. No es algo tan disponible en todos los centros, pero eso permite evaluar si hay hiperviscosidad. Pero en general uno puede extrapolar de acuerdo al tipo de proteína que esté elevada en la sangre el riesgo de hiperviscosidad. Entonces, una IgM elevada sobre 4000 en general puede tener mayor riesgo de hiperviscosidad. El mieloma múltiple es bastante más raro, pero el mieloma múltiple que produce inmunoglobulina A, como la inmunoglobulina A es un dímero, pudiera llegar a producirse hiperviscosidad en casos donde la IgA, perdón, es muy, muy elevada. Yo hablo como de más de 5000 o 7000. Y en los mielomas IgG, que son los más frecuentes por lejos, como la IgG es un monómero, digamos, ahí tendríamos que hablar de niveles exageradamente altos, sobre 10.000 de IgG, que es muy, muy raro de ver, ¿ya? Pero con el cuadro clínico, digamos, adecuado, y con esos niveles de paraproteína en sangre, uno podría suponer, digamos, acercarse a la sospecha de un síndrome de hiperviscosidad, y en esos contextos eventualmente considerar el uso de plasmaféresis para remover el exceso de inmunoglobulinas, ¿ya? Pero es un setting distinto, digamos, un setting totalmente distinto al de la leucostasia. Pero podría decirse que, digamos, ambos generan éstasis a nivel de la microcirculación y eso genera hipoxia tisular. Hola doctor, muchas gracias por la clase. Acá tengo una pregunta de Javiera que dice, increíble clase. Pregunta, una vez instalado SLT en un servicio de urgencias, ¿qué alteración Ya, metabólica debería asustarme más? ¿Qué manejo primero? ya. Acá, en general, lo más grave que te va a generar riesgo vital inmediato va a ser la hipercalemia, ¿ya? Un paciente, por ejemplo, un linfoma Burkitt de alta tasa tumoral, le diste corticoides, el paciente hizo una lisis masiva, los pacientes se mueren, de lo que se mueren es de hipercalemia refractaria, paro por hipercalemia, básicamente. Entonces la hipercalemia es lo que en agudo es lo que más riesgo te va a generar, la falla renal, bueno, dializas al paciente eventualmente, pero la hipercalemia es lo que vas a tener más urgencia de manejar, por tanto en el servicio de urgencia vas a tener que instaurar en el intertanto medidas de CHIF, bueno, lo que sabemos, insulina, salbutamol, resina de intercambio, digamos, todas estas cosas, y si la hipercalemia es refractaria a esas medidas, eventualmente la diálisis, digamos, pero es la hipercalcemia, perdón, la hipercalemia
lo que va a generar el mayor riesgo inmediato para el paciente con lisis tumoral. Ya. Doctor, tenemos muchas preguntas. Le voy a leer dos más y yo creo que con eso Bueno, estamos por hoy. bueno, no hay problema. Alfonso pregunta sobre la utilidad de la furosemida en hipercalcemia maligna. En hipercalcemia maligna. Ya. La furosemida tiene su rol también, la utilizamos, no en todos los pacientes, pero la furosemida, digamos, fuera del efecto, digamos, en forzar diuresis, genera cierto grado de natriuresis y esa natriuresis también arrastra algo de calcio, ¿ya? Entonces también nos ayuda como parte del manejo terapéutico. No, no es como lo fundamental, pero es una medida que también nos ayuda a resolver la hipercalcemia, perdón, la hipercalcemia. ¿Ya? Perfecto. Y Leonardo, por último, pregunta, ¿cómo recomendaría hacer el abordaje diagnóstico del foco en pacientes con neutropenia febril, considerando que pueden ser oligosintomáticos? Ya, buena pregunta. Generalmente lo que consideramos, bueno, cuando nos llega el paciente con neutropenia febril, bueno, por una parte la anamnesis, el examen físico, por supuesto, mirar bien la cavidad oral, si es que existen, digamos, signos de mucositis, mirar si el paciente tiene un catéter o un catéter reservorio, ver si el sitio de inserción tiene eritema o signos locales de infección, pero en el paciente que está como totalmente o sea, asintomático y solo tiene fiebre, eh, la verdad es que en general, habitualmente, dependiendo del contexto, muchas veces uno le hace un TAC, ya le haces un TAC, eh, o digamos, si tienes menos recursos, hace al menos una radiografía de tórax, como para ver si existen infiltrados pulmonares nuevos, digamos, que pudieran cambiarte la conducta más en agudo. Si el paciente tiene síntomas respiratorios, síntomas de resfrío, síntomas virales, ahí hacemos un panel viral. Si el paciente está con diarrea, siempre vamos a hacer ahí un panel de Clostridium difficile, un panel de enteropatógenos. Eh, y en general, digamos, los pacientes que sí solemos hacer TAC, digamos, es cuando tenemos una neutropenia febril que persiste más allá de 72 horas. Generalmente ahí hacemos un TAC habitualmente de cavidades paranasales y de tórax, porque en esos casos queremos especialmente descartar infecciones fúngicas. Entonces, queremos ver que no exista sinusitis fúngica, queremos ver que no existan lesiones pulmonares, nódulos pulmonares, nódulos en halo, etcétera, que nos sugieran la posibilidad de una infección fúngica invasora, ¿ya? Entonces, digamos, bueno, hay guías clínicas digamos, se van renovando constantemente respecto al manejo de la neutropenia febril, pero de entrada, habitualmente el paciente, uno a todos les va a hacer hemocultivo periférico de catéter. Muchas veces se hace urocultivo, aunque es bien discutible. Digamos, la ITU como foco de la neutropenia febril es muy raro en general. Hay gente que no lo recomienda. Entonces, fuera de los hemocultivos, ahí nos vamos a orientar por los síntomas. Si hay síntomas respiratorios, como le decía, para el viral, radiografía, síntomas digestivos, diarrea, descartar Clostridium. En ese contexto, dar el tratamiento empírico. Bueno, los hemocultivos, si hay una bacteriemia, ajustamos el tratamiento en base a eso, pero si el paciente, digamos, persiste febril, eventualmente hay que agregar alguna imagen. Aunque muchas veces en los centros que hay más disponibilidad de recursos, muchas veces de entrada se hace el TAC, digamos, para descartar otros focos. Perfecto. Muchas gracias entonces, doctor, de nuevo por la clase. Muchas Em, gracias a ustedes por la invitación. Estuvo entretenido. y hay algunas preguntas, o sea, algunas personas que nos preguntan si usted tiene algún material extra o complementario para la clase de hoy, que igual es un ¿Algún tema material? denso. Sí, es un tema denso. Em, Mira, yo igual, bueno, igual la presentación tiene algunas referencias, por ejemplo, algunas revisiones buenas, recientes, por ejemplo, digamos, de Lícito Moral, New England, reciente. Eh, Tendría que revisar, digamos, yo te puedo enviar después algún material complementario ahí como para que lo puedas compartir. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Estaré en contacto entonces con usted. Bueno, Eh, ahí después te, pero te enviaré las preguntas también y lo que tenemos pendiente. estupendo. Muchas gracias, doctor, entonces.
Bueno, que estén muy bien. Buenas Chao, noches. igualmente. Chao, chao.